fue el 25 de julio de 1924, cuando se fundó la Academia Filipina de la Lengua Española. Su origen se atribuye a los esfuerzos del cartógrafo español Enrique de Almonte y del oficial de la Marina Española, Manuel Saralegui, que querían mantener vivos los lazos españoles de Filipinas tras su traumática ruptura con España en 1898. Cuando los estadounidenses tomaron el poder, intentaron erradicar la presencia española mediante la creación de escuelas públicas que enseñaban inglés. Pusieron en marcha muchos programas para suplantar al español como la lengua franca de los nacionalistas y de la República Filipina. Aunque los ideales más elevados de la nación filipina, como su literatura y su constitución, se formularon en español. A finales del siglo XIX y principios del XX, la cultura hispano-filipina alcanzó su cenit con una altamente preparada generación de ilustrados: Marcelo del Pilar, José Rizal, Isabel de los Reyes, Apolinario Mabini, Felipe Calderón, Emilio Jacinto y luego Claro Mayo Recto, Fernando María Guerrero y Epifanio de los Santos. Estos ilustrados se referían a sí mismos como la clase directora o los cerebros de la nación, destinados a dirigirla. Con la expansión de la Pax Americana y el auge de Hollywood en la década de 1920, personas destacadas como Enrique Zóbel de Ayala, Epifanio de los Santos e Ignacio Villamor se dieron cuenta de que había que tomar medidas para preservar la cultura hispano-filipina y evitar su desaparición. La Academia Filipina de la Lengua Española se inauguró el 25 de julio de 1924 en el Casino Español de Manila. Su primer director fue el eminente José Romero Salas, considerado el decano del periodismo filipino y que fue editor del periódico La Voz Española durante mucho tiempo. Una tarea más destacada de la Academia fue actuar como jurado del Premio Zóbel, el galardón literario más prestigioso del país, labor que desempeñó hasta la década de 1990. Durante este tiempo, los miembros de la Academia lucharon contra el anglosajonismo, es decir, la forma de vida estadounidense. En la carrera de Cándida, el académico Guillermo Gómez Winham calificó la educación americana de perjudicial para las jóvenes filipinas. Tenemos que hacer más ejercicios de monosílabos, decía entusiasmada, y Bert escogía las palabras más tiernas, tales como love, sweet, heart, soul. En cambio, cuando ella le tocaba la vez de dictar, buscaba frases burlonas como hard, get, late, slow, fool, etc. En 1930 sucede como director Rafael Palma, ex editor del periódico nacionalista El Renacimiento y presidente de la Universidad de Filipinas. Durante su mandato, la Academia ayuda a la Real Academia Española en su labor de revisión del diccionario de español y de recopilación de filipinismo o palabras de origen filipino en español. En 1935, el académico Claro M. Recto logró que el español se convirtiera en lengua oficial
de la Constitución filipina. En español es ya cosa nuestra, propia sangre de nuestra sangre y carne de nuestra carne, porque así lo hicieron nuestros mártires, héroes y estadistas del pasado. En 1939, Guillermo Gómez Windham sucede a Palma, pero su mandato se ve interrumpido por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El renacimiento del idioma español se vio abruptamente interrumpido por la invasión japonesa que dejó la ciudad de Manila devastada. Un gran número de filipinos hispanohablantes murió en la batalla por la liberación de la ciudad. No fue hasta 1947 que la Academia volvió a reunirse, y aquí solo quedaban unos pocos miles de hispanohablantes. La literatura, la poca que se publicó, se volvió nostálgica y melancólica, como en el diálogo que el académico Enrique Fernández Lumba escribió entre la madre España y la hija Filipinas en sus dos poemas Despedida y La Respuesta. He aquí algunos versos del diálogo. Y es imposible tu partida, en vano pretenderás salir, porque las naves que te trajeron del solar hispano se fueron ya como dispersas aves. Es tan estrecho el lazo que nos ata, que tú formas del árbol de mi vida la raíz que en mi historia se dilata, y en ella está como en la tierra hundida. La Academia lo dio todo para detener el declive del español. En 1952, el académico Enrique Magalona patrocina una ley que establece la asignatura obligatoria de 12 unidades de español en las universidades filipinas. En 1954, el popular y querido senador Claro Mayo Recto se convierte en su director y en el principal promotor español. En 1957 consigue 2 victorias: la aprobación de la ley Rizal, que convierte la vida y las obras del héroe nacional en asignaturas obligatorias. Ese mismo año, el académico Miguel Cuenco patrocina una ley que aumenta a 24 el número de unidades españolas y establece la lectura obligatoria de textos patrióticos. Pero en poco más de una década estalla el malestar social y los estudiantes se reúnen por miles para manifestarse contra las leyes a favor de español. En 1973, una nueva constitución excluye al español como idioma oficial. Sin embargo, al año siguiente, un decreto del presidente Ferdinand Marcos restablece su estatus oficial. Bajo la presidencia de Corazón Aquino, la Constitución de 1987 declara el español como lengua opcional. Así, al liberarlo de las cargas del pasado, se entenderá su instrucción como un idioma de comercio y comunicación internacional. El señor José Rodríguez Rodríguez, su director vitalicio honorario, llevó la gestión de la Academia al siglo XXI. Con sus más de 4 décadas de servicio a la Academia, don Pepe amplió la composición de la Academia para incluir a destacados académicos, políticos y periodistas. A don Pepe le sucede el distinguido Alejandro Roses y Reyes, artista nacional de literatura, quien renueva los estatutos de la Academia Filipina. Durante su mandato,
la académica y presidenta Gloria Macapagal Arroyo anuncia el regreso del español como asignatura optativa en los centros de secundaria de Filipinas, por lo que España le concede el Premio Internacional Don Quijote. El sucesor de Roses fue Emanuel Luis Romanillos, hermano general de los agustinos recoletos e historiador, que recibió al director de la Real Academia Española, Darío Villanueva, en su primera visita a su correspondiente en Filipinas. En 2019, el eminente hispanista y escritor galardonado con múltiples premios, Guillermo Gómez Rivera, se convirtió en su director. Aunque se vio desafiado por la pandemia del COVID-19, resucitó la Academia con el relanzamiento del tan esperado Boletín de la Academia Filipina. Además, se ha ampliado el elenco de miembros honoríficos. En 2024, la poeta y educadora Daisy P. López es elegida la primera directora de la Academia. Con motivo del centenario de la Academia Filipina, se convoca a los miembros numerarios y honorarios. La elección de López marca un nuevo rumbo en el año del centenario de la Academia y significa la continuación de la defensa de la lengua española, pero en un mundo muy diferente al de su año de fundación, 1924. La directora López manifiesta sus esperanzas para el segundo centenario de la Academia Filipina. Sueño con una academia en la que nos ayudemos mutuamente a mejorar nuestro español, teniendo en cuenta que muchos miembros no son hispanohablantes de nacimiento. Que sea un espacio donde todos se sientan a gusto, donde aprendamos, nos desarrollemos y nos enriquezcamos con el diálogo intelectual. Creo que el español siempre tendrá un lugar en la vida filipina y veo que las generaciones más jóvenes lo han adoptado con entusiasmo, como se puede ver en sus animadas interacciones en las redes sociales e internet. La historia nos espera y juntos exploramos las profundidades de la lengua española, la Academia Filipina y la vibrante cultura hispano-filipina. Bienvenidos a este viaje que es tanto un desafío como un homenaje a las voces que han tejido nuestra historia. El idioma español tiene un futuro brillante. Despojado de su pasado, miles de filipinos lo están estudiando y aprendiendo por razones prácticas y personales, honrando así su legado y el espléndido patrimonio.